Historias de mi padre. Recuerdo muy bien que la relación con mi padre nunca fue muy buena. Pero no porque mi padre fuese maltratador, borracho o abusivo. Era solo que su manera de ser es la de una persona muy callada y le costaba expresar sus emociones. Rara vez lo vimos mis hermanos o yo abrirse con nosotros. De muchacho, tenía una edad más o menos de 17 años. Recuerdo que vivimos en un barrio que actualmente está muy urbanizado, pero cuando recién llegamos a vivir allí, eran pocas casas y tenía mucho monte o como en otros lados le dicen algo de bosque, y hasta unas 3 lagunas que lo rodeaban. Recuerdo que vivíamos solos con mi padre porque él y mi madre se habían separado, y bueno, la casa tenía una sola habitación, y mi padre se quedaba en la sala. Lo que pasaba era que en esa cuadra decían que aparecía un ser como una especie de humanoide pero que tenía cuernos y patas como de mula o cabra. La vecina del lado de nuestra casa contaba a la gente que ella una noche se quedó trabajando hasta tarde. En lo que hacía sus costuras se le fue el tiempo. Pasadas la medianoche empezó a escuchar que al frente de su casa sonaba algo, un ruido como el trote de un caballo, pero pues ella no le prestó mucha atención, pues estaba muy concentrada en su costura. Al rato cayó en cuenta de que el trote no cesaba. Entonces, pues se levantó de su máquina de coser y se acercó a la ventana, pero cuando corrió su cortina para observar por una esquina de la ventana, lo que vio la dejó muda y como paralizada por el terror que presenciaban sus ojos. Era este ser mitad hombre con cuernos y patas de mula que se quedó observándola fijamente y al instante ella cayó desmayada. Este ser es conocido en el folclore como el mandinga. Al otro día que la encontró su hijo mayor y al cual le contó la historia, que luego él me contó a mí, ya que éramos vecinos y amigos, me dejó sorprendido porque muchas cosas se contaban sobre todo en esa cuadra. Recuerdo una noche que ya eran un poco más de medianoche, siempre a esta precisa hora pasaban las cosas. Estaba en mi sueño profundo durmiendo en un colchón en el suelo de la casa en la única habitación que teníamos y mi padre dormía en la sala, cuando empecé a escuchar como una especie de forcejeo que provenía de la sala, puesto que la habitación dormía mi hermano conmigo en el colchón en el suelo y mi hermana en una cama que tenía esa habitación. Cuando el ruido del forcejeo me despertó ya me iba levantando a ver qué era lo que pasaba, todavía entre dormido, y recuerdo bien que la habitación no tenía puerta sino una cortina que no alcanzaba a llegar al piso. Cuando estuve sentado en el colchón vi como por debajo de la cortina venía mi padre arrastrándose como los soldados en rastrebajo, y llegó al colchón muy asustado. Yo le miré y le pregunté qué pasa, pa, y él solo respondió jadeante y con mucho sudor en su frente: No, no es nada. Yo me levanté y me asomé a la sala, pero no había nada allí. Luego volví al colchón y la verdad, lo que sea que haya visto mi padre debió ser algo muy perturbador, ya que se durmió en la mitad de mi hermano y yo. Y hasta el otro día, le pregunté: pa, ¿qué fue lo que pasó anoche? A lo cual me dijo: nada, nada. Pero yo estaba seguro que esa entidad algo tenía que ver. Otra noche estaba con mi hermano y un amigo en un parque por la misma cuadra, estábamos recechando, divirtiéndonos, y empecé a molestarlos con la aparición esa, y a burlarme de ese tema y desafiándole a que apareciera si de verdad había algo allí, cuando no me lo crean, pero la luz del barrio se fue. Es decir, hubo un apagón, y la cuadra estaba muy sola. Cuando me quedé observando a lo lejos, y vi una sombra que no les miento empezó a moverse y fue tomando la forma de algo. Inmediatamente me entró brisa, es decir, sentí mucho miedo y la sombra volteó hacia donde estábamos nosotros. Yo les dije: muchachos, vean eso. Cuando ellos vieron y supe que no era yo solo el que veía, pues patitas, pa' que las quiero, arranque y más encima ellos detrás de mí. Llegamos a la puerta de la casa, en un instante entraron ellos y cerré y sentí cómo le hacían fuerza a la puerta para poder abrirla, tanto que ellos me ayudaron a cerrar y allí quedamos hasta que volvió a iluminarse el barrio. Nunca más volví a jugar con esas cosas. Otra noche un vecino que le gusta mucho echarse sus copas llegó pasada las 12, siempre en esa hora, y entrando en la cuadra sintió que lo miraban y volteó a ver, y en la otra esquina en diagonal a la cuadra estaba parado de nuevo el ser humanoide con cuernos y patas de mula. Él lo vio y dijo que los ojos parecían como 2 llamas de fuego, a lo cual se le quitó la borrachera y corrió hasta la puerta de su casa. La golpeó tanto que su esposa salió a abrirle muy asustada y entró y cerró, y hasta el otro día no quería salir de allí, hasta que nos contó aquella experiencia. Luego que ya era mayor, teníamos más confianza con mi padre y me contaba que esa urbanización de casas quedaba cerca al basurero o relleno sanitario,
y ya con más confianza empezó a contarme que el trabajo allá, y si yo lo recuerdo bien, y ese relleno quedaba a la parte trasera de la urbanización más o menos como a 5 o 6 kilómetros. Bueno, la cosa es que quedaba cerca, el tema es que yo siempre quise saber qué era lo que le había pasado esa noche, pero él se limitó a decirme que ese barrio tenía problemas de entidades y apariciones porque en ese basurero hay una piedra muy grande que no pueden remover con máquinas. Y debido a la reciente urbanización, y con personas viviendo allí, no pueden usar dinamita para volarla. El caso es que lo que cuentan la gente en el relleno es que en esa piedra hay una huaca. Para los que no saben qué es una huaca, les explico, una huaca es un tesoro indio enterrado, y por lo general los indios les hacían rezos a espíritus para que después de la muerte ellos cuidaran de dichos tesoros. Mi padre nos contó que una noche muy tarde en la madrugada, llegó un camión de la basura a descargar al relleno, cuando entró el conductor, quien estaba solo, puesto que solo los conductores podían entrar al basurero. Se acercó a descargar su camión, cuando empezó a escuchar unas risas y como pequeños hombres salían de la oscuridad rodeando el camión, y que él se quedó paralizado mientras ellos lo observaban y se burlaban de él. El conductor se quedó en su camión hasta la mañana, donde lentamente desaparecieron estos duendes. Pero mi padre nunca me ha acabado de contar lo que lo asustó esa noche que intentaba llevárselo. Le voy a volver a preguntar y si me lo cuenta por aquí estaré compartiéndoles la historia. Gracias y hasta la próxima.